¿Qué pasó? Disculpen, se cortó el primer video, así que voy a ver la manera si lo puedo pegar o si no lo subo los dos continuos, ¿no? Bueno, continuando con lo que estábamos hablando del artículo 2 del título preliminar, ¿no? El ejercicio del abuso del derecho, hay unas preguntas que busqué ahí googleando, youtubeando, que le hacen al doctor Emilio Valareso Reyes. Siempre lo menciono, ¿no? Cada información que les paso, porque mi idea no es yo ser conocido ni famoso, sino ayudarnos nada más, ¿no? Porque estamos capturando datos de otros archivos. Bueno, le hacen preguntas, ¿no? Por ejemplo, le dicen respecto a lo que he hablado en el video anterior, ¿no? Dicen, ¿qué principios usa un juez para determinar un ejercicio abusivo de un derecho? ¿Ya? ¿Qué principios usa un juez para determinar el ejercicio abusivo de un derecho? ¿Ya? Bueno, así debería decirse, es lo que primero manifiesta el doctor, ¿no? Que se diga ejercicio abusivo de un derecho, no como está escrito del derecho, ¿no? Entonces ahí eso hay que acotar esto, ¿no? El juez como operador jurídico tiene que basarse en principios generales del derecho, como la equidad, la igualdad, la libertad y lo demás, ¿no? ¿Para qué? Para que así pueda examinar una determinada situación, partiendo de que cualquier persona puede reclamar bajo la tutela jurisdiccional de un derecho, siempre y cuando no rompa el equilibrio de los derechos de los demás, ¿ya? O sea, este derecho reclamado no tiene que romper el equilibrio que ya existe en un sistema jurídico en respecto al respeto de los derechos de los demás. También le preguntan al doctor, como segunda consulta, le dicen, ¿el principio del abuso de un derecho puede ser aplicable a todo el sistema jurídico? Le preguntan, ¿no? Él dice que si este está dentro de un título preliminar, como es en este caso el Código Civil, entonces se aplica en el derecho civil. ¿Ya? Esto es en un principio, esto viene a ser un principio transversal, indica él, ¿no? Porque puede darse en el derecho también administrativo, penal, constitucional inclusive, eso es lo que manifiesta, ¿no? Al ser transversal no está delimitado totalmente, pues no, esta figura puede extra sobrelimitarse, es lo que dice, ¿no? No solo es única posición del derecho civil, lo vuelve a recalcar. En la tercera pregunta dice, ¿el Estado puede hacer uso del abuso del derecho? No, es una pregunta. Algo. Bueno, él indica, la pregunta vuelvo a repetir, ¿no? Si se han ¿el Estado puede hacer uso del abuso de un derecho? Dice. Él indica, bueno, el tema está en que el Estado tiene el jus imperium, ¿no? ¿Qué es el jus imperium? Es la facultad que dice que los formamos el Estado debemos respetar las decisiones, ¿no? Y debido a esto hay un conflicto, tanto individual como un sociedad que es el bien común, ¿no? Un ejemplo claro, las propiedades, los terrenos, por ejemplo, acá en el Cerro San Cristóbal, cuando hicieron el túnel, ¿no? Expropiaron a los que vivían ahí, pero bueno, les pagaron lógicamente, ¿no? Pero quien mandaba es el Estado, ¿no? Ya, otro ejemplo, pues, vía Parque Rima, el aeropuerto, todo eso, ¿no? Le hacen otra pregunta, le preguntan también en la 4, ¿cuáles son los parámetros del abuso del derecho? Indica que parámetros, pues, vienen a ser fronteras, ¿no? Siempre estos parámetros son los principales, ¿no? Que no afecte a la equidad, la igualdad y la justicia, ¿no? Hay mucho más, pero primero menciona eso. Y dice que como primera regla principal que no deben de chocar, vulgarmente deben chocar, ¿no? Con los derechos de otras personas, ¿no? O afectar los derechos. Derecho, y dos, que son derechos sustentados que tiene toda persona, ¿no? Parámetros, entonces volvemos a repetir, vienen a ser fronteras, que van a impedir lógicamente que uno, cuando ejercite un derecho, no sobrepasen los de otras personas. Ejemplo, los militares, por ejemplo, ¿no? Que no te dejen salir de tu casa, ¿no? Es un ejemplo válido. La libertad no puede tener coacción, indica, ¿no? O sea, tienen que estar limitados con principios fundamentales. 5 le preguntan, ¿cuál es la naturaleza jurídica del abuso del derecho? ¿Ya? Bueno, él dice que naturaleza viene a ser esencia, ¿no? La naturaleza se basa en la esencia, o sea, se fundamenta
quiere decir es un abuso y sacar provecho de más de lo permitido, ¿ya? Hay personas que conocen mejor la aplicación de una ley y se ampara en el derecho para poder ejercerlo, pero causa un prejuicio a otro, o sea, conocen, ¿no? Y abusan de esto, ¿no? ¿Qué pasa con la música? Muy fuerte criterio. ¿Ya? Entonces esta gente que es malas personas pues abusan, ¿no? Entonces y afectan tanto a una persona natural como a una persona jurídica, ¿no? Esto es la naturaleza o la esencia, ¿no? O sea, se basa en el ejercicio regulado de una facultad reconocida en el sistema jurídico, pero que se extralimita. O sea, va más allá de lo permitido como tal. Creo que está mucha bulla o está bien. Está bien, ¿no? Le preguntan en la 6 al doctor, la existencia de una laguna en el derecho, si está muy alto. Ya está bien. Le preguntan al doctor, ¿la existencia de una laguna en el derecho podría devenirse en causales de abuso de derecho? Y él enfáticamente responde que sí. Dice, acá se utiliza la interpretación y básicamente la integración, perdón, y básicamente la interpretación es lo que dice él. Puede usar una interpretación extrema a tu conveniencia, ¿no? Aprovechando una laguna en el derecho, en el caso del derecho. Ya, la pregunta 7 le dicen, al realizar un ejercicio abusivo del derecho y causa daño al otro, se pide resarcimiento o indemnización, ¿no? ¿Qué es lo ideal que se puede pedir? Es lo que le preguntan. Chabuya. Bueno, para comenzar, indica que resarcimiento son disculpas, ¿no? Disculpas públicas, por ejemplo. Indemnización, pues, es desde el punto de vista económico, ¿no? Pero ¿qué es lo que se pide, no? En este caso él pone de ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Magali Medina hace años, cuando vio lo de las prosti-BD, ¿no? Decía que ella se basaba en que su derecho de la sociedad era de estar informado, pero estaba realizando un ejercicio abusivo del derecho, ¿ya? Ya que ella violaba la intimidad, que también es un derecho de las personas. Puede haber una afectación, claro, moral también, tiene una repercusión económica, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Porque creo que Magali le pagó a Isabela y a Mónica Daro. O dar una mala información también, ¿no? Es un ejemplo de, por ejemplo, si dicen que un profesor salió con una alumna por ahí, ¿no? Tienen que haber públicamente unas disculpas inmediatamente, porque la imagen está dañada y la imagen, más allá del punto de vista económico, ¿no? Entonces, así es esa respuesta. La 8 le preguntan, ¿el abuso del derecho puede tener naturaleza restrictiva? Le preguntan. Y él dice que sí, en ciertos casos, ¿no? Porque la restricción ya sabemos, ¿no? Que es afectar un derecho que puede afectar a otros, ¿no? O limitar a un derecho de otro. Por ejemplo, dice en este caso, ¿no? ¿Cómo se haría esta pregunta? Tú vives en una esquina y tú haces una casa pues de 8 pisos, 7 pisos, ¿no? Inmensa. Y le estás tapando al vecino, que es una persona humilde, su casa chica, entonces le estás restringiendo ya de la luz solar, del viento, de la visibilidad, ¿no? De todo, le da sombra. Entonces, dice que está restringiendo los derechos de las otras personas que vivían al lado. No solo con el aire, ¿ven? Como les digo, sino también el sol y demás, ¿no? Entonces, es un ejemplo de una situación restrictiva de manera puntual, este ejemplo. Ya muchachos, ahorita les mando los dos videos y ya de acá hasta el lunes hago otro, con ya lo que vemos el punto 3 del título preliminar. Ya poco a poco tenemos que ir empapando. No se olviden de leer la sesión 1 y sesión 2, hay dos PDFs ahí, y también hay PPTs creo. Nos vemos.